Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Hechos 23:12. Conspiración para matar a Pablo. Muy de mañana, los judíos tramaban una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos y dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven porque tenía algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Él contestó: los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 ellos van a tenderle una emboscada. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted prometa concederle su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Trasladan a Pablo a Cesarea. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos tomaron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusan de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se trataba de una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También ordené a sus acusadores que expusieran delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo.
Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: «Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores», y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Ocosías, rey de Judá. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías, junto con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, marchó hacia Ramot de Galat para hacerle guerra a Hazael, rey de Aram, pero en la batalla los arameos hirieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Aram. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Joram para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había ungido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los oficiales de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: «Es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón». Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor e hizo un pacto con los siguientes comandantes: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; Elisafat, hijo de Sicri. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: «Aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: 1/3 parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están en servicio el sábado, harán la guardia en las puertas. Otra 1/3 parte permanecerá en el palacio real
y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá cumplir la orden del Señor. Arma en mano, los levitas rodearon por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya a donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos, cada uno arma en mano alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna de la entrada y que los oficiales y músicos estaban a su lado y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas y los cantores que, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los comandantes que estaban al mando de las fuerzas y ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería. Allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y las imágenes, y frente a los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joiada apostó guardias en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los comandantes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentó a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y la ciudad tranquila, pues había matado a Atalía a filo de espada. Capítulo 24. Joás, rey de Judá. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joiada eligió 2 esposas para Joás, y con ella Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo:
¿Por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda donde se guardarán las tablas del pacto? Resulta que la malvada de Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara fuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaban el secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre, volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días. Así recogieron mucho dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Los supervisores de la restauración trabajaron diligentemente hasta terminar la obra. Repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y estos lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para los holocaustos, y cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor, pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes de la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Depravación de Joás. Después de que Joiada murió, los oficiales de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de sus ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró: Así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada. Entonces, por orden del rey, lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: Que el Señor vea esto y te juzgue. Al cabo del año, las tropas arameas marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los líderes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército arameo era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los arameos se retiraron, dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joiada. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Los que conspiraron contra Joás fueron Sabat, hijo de Simat, el amonita, y Josabat, hijo de Simrit, el moabita.
Todo lo relacionado con los hijos de Joás, con las muchas profecías en su contra y en la restauración del templo de Dios está escrito en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Esta es palabra de Dios. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.